Libro de Juan, capítulo 1, versículo 45 al 51. San Juan capítulo 1, versículo 45 al 51. Gracias, Señor. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pueden sentarse. Yo no sé cuál fue el medio o la forma que Dios usó para traerlo a usted a sus caminos, pero la verdad es que hay diferentes formas y medios que Dios usa para traernos a Él. Si yo le diera tiempo a cada uno de ustedes, el Señor llegó a nosotros de diferentes formas, nos alcanzó en diferentes formas y llegó a nosotros por diferentes medios. Por ejemplo, el testimonio sobre Jesús comenzó cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y continuó con Andrés y Felipe. El testimonio de Juan el Bautista, una ola que se hizo más grande con cada sucesivo discípulo que se iba añadiendo. El testimonio de Andrés trajo a Pedro, por ejemplo. Así el testimonio de Felipe trae a Natanael al Señor. El resultado no es una gran marejada de fe. Poco a poco el Señor fue formando su círculo de servidores que iban a llevar el evangelio al mundo entero. Y con aquellas pequeñas olas, podría llamarle así, que el mundo ni cuenta se da, Dios está arrebatando a los que han de hacer de Él. Esas pequeñas olas, sin embargo, estaban fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Uno quisiera predicar un sermón y que se convirtieran 4,000, como en el caso de Pedro, 3,000, 5,000. Pero no, cuesta que alguien se convierta, cuesta llenar a una iglesia. Y lo que más cuesta es que la gente se quede, sea estable.
en una iglesia sirviéndole al Señor. Porque mucha gente ha pasado, por ejemplo, por nuestra iglesia, pero no se han quedado. Si todas esas gentes que han pasado aquí por la iglesia se hubieran quedado, necesitáramos un auditorio demasiado grande. Pero los que estamos aquí hemos decidido servir al Señor porque hemos escuchado esa palabra de testimonio del Señor que ha sido dada a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. A través del tiempo este mensaje se ha llevado por todo el mundo y parece que va despacio, pero sin embargo mucha gente está siendo alcanzada por todo el mundo. Y ahí lleva el Señor. Hay un dicho allá afuera que dice que grano tras grano se llena el buche de la gallina. Y aunque sea un alma que se arrebate de tiempo en tiempo, la iglesia del Señor va creciendo en estos últimos días. Y es que quien ha conocido a Cristo, hermanos míos, ha recibido el mayor don de esta vida. Pero con el don viene una responsabilidad. Nosotros que hemos conocido al Señor sabemos que tenemos una responsabilidad. ¿Cuánta gente no ha escuchado hablar de Cristo? ¿Cuántos saben de Él? Pero no le conocen en realidad. El Evangelio está siendo predicado por diferentes formas, ya sea por la radio, por la televisión, evangelismo personal de persona a persona. Y aún por medio de la naturaleza el Señor nos habla a nosotros. Pero son pocos en realidad aquellos que lo aman y aquellos que escuchan el mensaje y reciben al Señor como su Salvador personal. Muchas de esa gente que no cree en el Señor, ellos viven al lado nuestro, son nuestros vecinos. Muchos trabajan junto a nosotros o pasan por las mismas calles que nosotros transitamos. Ahora, nosotros que hemos conocido el mensaje del Señor, el amor de Dios, no podemos guardarnos ese mayor tesoro que es para la humanidad. No podemos guardarlo para nosotros mismos, tenemos que compartirlo. Tenemos que transmitirlo. La noticia de que solo Jesús salva. Tenemos que decir, como lo hizo Felipe, hemos encontrado aquel que tanto anhela el corazón humano. Hemos encontrado aquel del cual habla la palabra de Dios. Hemos encontrado a Jesús. Nosotros sabemos poco de Natanael, a este que le predicó Felipe. Poco sabemos de él, solamente aparece aquí y en Juan capítulo 21, versículo 22, donde sabemos o se nos dice que era de Caná de Galilea, al igual que los otros discípulos. Eso me hace entender que tanto Andrés como Pedro como Felipe se convirtieron ahí alrededor del mar de Galilea, en las diferentes ciudades que hay ahí. Su nombre no aparece en los evangelios sinópticos, solamente estas dos menciones. No aparece tampoco en las menciones de la lista de los apóstoles, pero algunos han sugerido que Natanael es Bartolomé, principalmente porque el nombre de Bartolomé sigue al de Felipe en todas las listas de los apóstoles allí en los evangelios, tanto en Mateo 10:3, en Marcos 3:18, Lucas 6:14, donde se mencionan los apóstoles, aparece Bartolomé después del nombre de Felipe. Entonces, creemos, según esta explicación, que Natanael fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Se convirtió en un siervo del Señor, en el cual Dios usó poderosamente. Hoy les hablaré de la conversión de Natanael.
La conversión, como dije, para nosotros los seres humanos es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Y la palabra conversión quiere decir un cambio de vida, un cambio de camino, un cambio de fe, de creencia, dejar al mundo y venir al Señor, dejar de ser un soldado de Satanás y venirse a convertir en un soldado de Cristo. Es cambiar completamente con la ayuda bendita del Espíritu Santo. Y hay pasos que vamos a aprender de Natanael, cómo es que llega la conversión a nuestra vida. Ya dije que hay diferentes formas que llegó a nosotros la palabra del Señor. Y no llegó Jesús mismo, como en el caso del llamamiento de Felipe y de Natanael, que Jesús mismo trató con ellos, sino que el que trata con nosotros en este tiempo se llama el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios a nuestra vida. Y la primera cosa que debemos observar de Natanael, que él fue un hombre que oyó el mensaje de Dios, oyó el testimonio de Jesús, prestó atención al testimonio que se le estaba dando. Y fue Felipe el que le da testimonio y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. La verdad, sin embargo, es que Jesús fue el que encontró a Felipe, más bien que al revés. Nosotros decimos que aceptamos al Señor y que encontramos a Jesús, pero la realidad es que a todos nosotros el que nos encontró fue el Señor. La mayoría de nosotros, por no decir todo, no queríamos nada con el camino del Señor, pero el Señor de una o de otra manera nos buscó, nos encontró entre las multitudes y aquí estamos dándole la gloria al nombre del Señor. Es claro que solamente tenemos parte de la historia. Solamente se menciona la conversión de Natanael a través del mensaje de Felipe. Pero algo se transmitía con la presencia del Señor que convenció a Felipe de que Jesús era el que describía Moisés y los profetas. También Felipe debe de haber leído la ley y los profetas para estar seguro de quien hablaban los profetas y la ley era de este Jesús de Nazaret. Y Felipe identifica a Jesús como el hijo de José de Nazaret en el versículo 45. Y parece algo contrario identificar primero a Jesús como el cumplimiento de la Escritura y después mencionar a José de Nazaret. El contexto deja claro que Jesús es nominalmente el hijo de José, pero la gran verdad es que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y eso lo dice Juan 1:14 y Juan 1:18. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué beneficios se pueden obtener de escuchar la palabra de Dios? Hermanos, el apóstol Pablo dijo que la fe sigue al oído en Romanos 10:17. O sea que cuando nosotros oímos, se despierta la fe en nuestra vida. Al oír la palabra de Dios, puede resultar que la fe se hace más fuerte dentro de nosotros. Los oidores que tienen tal fe a menudo se convierten en hacedores de la palabra. Los buenos oidores a menudo se convierten en siervos y siervas del Señor. Santiago 1:22 hasta el 25. Santiago habla de esto. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos míos, los oidores que se convierten en hacedores de la palabra, aquellos que observan las cosas que oyen de la Biblia, la palabra de Dios, aquellos que oyen atentamente y la atesoran en su corazón la palabra, la Biblia dice que serán felices o son felices. No olvide que la palabra bienaventurado significa felices. Y allá en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. De manera que debe de haber gozo y felicidad en nuestros corazones de que esa palabra se haya quedado sembrada en nosotros, porque muchos han oído el mensaje de Dios, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Puesto que vivimos en un mundo inicuo, controlado por Satanás, el diablo y sus demonios, constantemente se nos bombardeará, se nos lanzarán, hermanos, dardos con propaganda destinada a destruir nuestra fe. Allí estará el mundo y el diablo queriendo llenar nuestra mente de ideas raras, de deseos impropios, para que la palabra del Señor no dé fruto. Pero qué bonito, qué lindo, qué excelente es que nuestro Dios haya suministrado abundantes provisiones mediante la bendita palabra de Dios, para ayudarnos a mantener la mente llena de sus pensamientos. Que todos nosotros sigamos inclinando los oídos cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar esta bendita palabra de Dios, que pueda despertar en nosotros un deseo de atesorarla y un deseo de crecer más en el conocimiento de ella. Bienaventurado usted que está aquí ahora, y aunque no sea cristiano, vino a escuchar palabra de Dios. Yo le aseguro que esta palabra algún fruto llevará a su corazón. Y lo primero que deseo que haga en su corazón es que despierte fe en usted. Fe para creer, fe para recibir al Señor en su corazón, fe para estar convencido de que solamente en Jesús podemos encontrar la vida eterna. Número 2, versículo 46. Natanael preguntó, y a mí me encanta cuando la gente es preguntona, pero que pregunta de la palabra de Dios. Cuando pregunta de la vida de otras personas, no me gusta mucho. Cuando está interesado en chambres, no me gusta mucho. Pero cuando hace una pregunta de la palabra de Dios o de Dios para poder conocerle, eso es maravilloso. Porque cuando una pregunta quiere decir que algún interés hay en nuestra vida. Y Natanael preguntó. Y aunque la pregunta a veces pueda ser falta de fe, o puede ser la pregunta un poco incrédula o un poco, hermano, rara, en realidad hay respuesta en la palabra de Dios. No hay pregunta que la Biblia no pueda contestar cuando estamos interesados nosotros en la vida eterna. Y Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Y es que Nazaret es un pueblecito bien chiquito, todavía es bien pequeño, ¿verdad? Los que han ido a Israel saben, uno entra por un lugar bastante desértico, que no hay casas, y de repente ya está en el pueblecito de Nazaret. Y lo único que hay que visitar ahí es el lugar que está así al lado bajo tierra un poco, pero no lo dejan entrar hasta allá uno, que era la casa de José. Solamente le dicen a uno, allí era el taller de José donde hacía carpintería. Y posiblemente en esas gradas que están hacia arriba, Jesús tuvo que subir y bajar muchas veces, le dicen a uno.
Está la iglesia ahí también, una iglesia católica que han hecho ahí. Y luego ya se terminó. El pueblecito es bien pequeño. Luego hay que subir, y allá en la loma sí hay una buena comunidad de casas bonitas, de una comunidad judía. Y luego uno sube hacia arriba y desciende para el lago de Galilea o el mar de Galilea. Pero Nazaret no es una ciudad impresionante. Por eso tuvo razón Natanael de preguntar: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y es que el Mesías o el Cristo no estaba supuesto a venir de Nazaret. La Biblia, si nosotros leemos en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2, nos dice claramente que Jesús iba a nacer en Belén, Belén de Judea. Dice ahí que Jesús iba a nacer. Y allí nació el Señor, en Belén de Judea. Pero allá en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 23, dice que aunque Jesús nacería en Belén, él debería crecer en Nazaret para ser llamado nazareno, para que se cumpliera la escritura, que si no me equivoco está en Isaías capítulo 11 versículo 1, que hablaba del Señor que iba a ser nazareno. Nazaret, como dije, era una ciudad insignificante y quizás un poco infame. ¿Cómo podría el más grande de todos venir de un lugar tan improbable y no escritural? Más adelante Nicodemo preguntaría en el mismo sentido que lo hizo Natanael, quizás un poco incrédulo, pero lo importante es que había respuesta para su pregunta. Natanael preguntó, Juan 1:46, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Y Nicodemo preguntó, Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 9, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? Hizo una pregunta. Yo le aconsejo a usted, que ha tenido el privilegio de oír la palabra de Dios, siga indagando acerca de Jesús, que la Biblia tiene una respuesta para su vida, que el Señor tendrá una respuesta para su vida. Lo interesante aquí también es cómo Felipe no se detiene a discutir. Es decir, las palabras para Felipe sobraban. Y no intentó evangelizar ni ganarse a alguien con sus propias fuerzas o argumentos. Felipe solamente usó dos palabras trascendentales. Primero le da el mensaje: hemos encontrado aquel del cual las escrituras hablan, tanto la ley como los profetas. Y entonces Natanael le dice: ¿quién es ese? Pues es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y él pregunta incrédulo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y él, las únicas palabras trascendentales que usa es: pues ven y ve, comprueba por ti mismo. Amén. Fue el mensaje de Felipe. Cuando tú compruebes y veas a Jesús, te vas a dar cuenta que el evangelio es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que puede salvar a las almas. Y es que lo mejor será que las personas siempre pongan su mirada a Jesús y no en nosotros, porque nosotros fallamos, nosotros no somos perfectos, pero Jesús, Él es Dios de dioses y Señor de señores. No ponga la mirada en el pastor, en los diáconos, en los hermanos de la iglesia, no va a encontrar fallas. Ponga su mirada en Jesús, Él no le fallará nunca, Él siempre cumplirá, aleluya, lo que le ha prometido. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Juan el Bautista vino a ser igual. Él no se predicaba a sí mismo, ni se ponía como ejemplo. Él ponía a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía: yo no soy Jesús, yo necesito menguar para que Él crezca. Yo siempre soy alguien que salió en una vara, alguien que salió al desierto a gritar y a predicar el sermón de que viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar ni la correa de su sandalia. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el Salvador del mundo. Era el mensaje de Juan el Bautista.
Hay que aprender de Felipe, hermanos. No, mucha gente ha entrado al cristianismo discutiendo. La única manera de convencer a alguien de la supremacía de Cristo es enfrentarlo con el mismo Cristo, es traerlo a que él oiga la palabra del Señor. Argumentos ontológicos y cosmológicos nunca tienen tanto efecto. Cuando digo ontológico, la palabra ontológico quiere decir buscar de dónde viene su descendencia, cómo es que existe, todas esas cosas. Y pues cosmológicas es cómo es que el cómo se formó y cosas por el estilo que a la gente le gusta discutir. No siempre tienen buen efecto, pero nuestro testimonio personal y nuestra invitación para venir y ver a Jesús, ese mensaje sí es esencial, porque cuando la gente logra venir a encontrarse con Jesús, se da cuenta que hay un cambio en la vida de cada corazón, que hay una transformación en la vida del hombre, que el único que puede perdonar pecados y cambiar la vida del hombre y la mujer se llama Jesús. Él nos ha cambiado. Y quizás la gente no entienda cómo usted fue un borracho impedernido, fue un drogadicto, fue un gran pecador, fue un gran malhechor y ahora es un predicador de la palabra. Dígale: ven y experimenta tú y verás que Jesús no va a fallarte. Él cambiará tu vida. Tercero, Natanael gustó, experimentó eso de venir a Jesús. Él mismo no solo oyó la palabra de Dios atentamente, no solo preguntó con deseos de saber, sino que vino a disfrutar del encuentro con Jesús. Hay gente que oye, hay gente que pregunta, pero hasta ahí. No, hay cosas que no lo dejan venir a ver a Jesús, a estar frente al Señor. Pero Natanael gustó, versículos 47 y 48. Si leemos en la Biblia, en el capítulo 9, versículos 40 y 41, donde Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, y los fariseos que estaban allí decían: tú estás diciendo que nosotros estamos ciegos. Nosotros no estamos ciegos, ¿verdad? Y el Señor le decía: pues ustedes, teniendo los ojos bien abiertos, están ciegos porque no entienden el mensaje del Evangelio. Mas este nació ciego para que el Señor abriera sus ojos y que llegara a él la luz del Evangelio. Hermanos míos, Natanael acepta la invitación de ver a Jesús, de venir donde estaba Jesús. Al igual que Jesús tomó la iniciativa para encontrar a Felipe, ahora también es Jesús quien toma la iniciativa para acercarse a Natanael. Pero Natanael puso su parte. Él quiso venir a ver a Jesús, pero Jesús se adelantó. Y es que Jesús siempre se adelanta para buscarnos a nosotros. Si usted ha de ser de Dios, ha de ser de los salvos, tarde o temprano Jesús va a llegar a su vida para traerlo hacia Él. Y Jesús toma la iniciativa y le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Una vez más podemos ver, hermanos, que no es el discípulo quien encuentra a Jesús, sino Jesús quien encuentra al discípulo. No sabemos qué es lo que motiva el comentario de Jesús sobre Natanael. Qué tan buen hombre era, qué tan buen israelita era. Pero le da un elogio. Le dice: un buen israelita en el cual no hay engaño. Era un hombre recto, Natanael. Pero obviamente Jesús sabe más que nosotros, ¿verdad? Él sabía lo que había en el corazón de Natanael y lo elogia. El cuarto evangelio, o sea, Juan, Jesús frecuentemente sabe, dice el cuarto evangelio, muchas cosas que todavía no son conocidas por los seres humanos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, versículo 24, dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, está hablando de los escribas y fariseos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el interior, el corazón de las personas. En Juan capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos
y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estoy leyendo capítulo 6 de Juan, versículos 5 y 6. Y agrega la palabra: pero esto decía el Señor para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía que allí se iba a producir un milagro, él iba a multiplicar aquellos panes y aquellos peces. Pero sin embargo, prueba a Felipe diciéndole: ¿y de dónde vas a comprar tanto pan para que darles de comer a estas personas? Cosas que normalmente son inaccesibles para los seres humanos. Nosotros no podemos conocer el corazón del hombre ni la mente del hombre, pero Jesús lo conoce porque Él es Dios. Esta situación particular tiene un paralelo en la historia de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Jesús se da cuenta misteriosamente su historia marital de aquella mujer. No la conocía, nunca la había visto, pero le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la mujer se quedó sorprendida porque cómo conocía el Señor su vida. Y es que delante del Señor no podemos esconder nada. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él conoce aún nuestros pensamientos. Aleluya, porque Él es Dios. Natanael pregunta: ¿de dónde me conoces, Señor? Entonces el Señor le responde: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Versículo 48. Esto es claramente un poder sobrenatural, porque Jesús no estaba presente cuando Felipe llamó a Natanael, le habló del Señor. Existe un antecedente en el Antiguo Testamento para este conocimiento sobrenatural. Hay gente, y principalmente los profetas de Dios, que han tenido la habilidad o el don para advertir cosas futuras, como en el caso de Eliseo, cuando advirtió al rey de Israel los planes secretos del enemigo. O sea que el rey de Siria y sus generales hicieron un plan secreto, se escondieron donde nadie los podía oír. Revisaron si habían micrófonos ocultos, revisaron de que no hubiera nada, espías por ahí, revisaron de que, como hacen la policía o los detectives que están detrás de los presidentes, ¿cómo se llaman? Los de la secretas, ¿verdad? Del servicio secreto. Y esos policías revisan todo antes que vaya a llegar el presidente a tener un meeting en algún lugar. Y ellos hicieron esto y se pusieron de acuerdo, hicieron planes para invadir Israel. Hicieron planes para atacar Israel. Pero Eliseo sabía de todo lo que habían hablado. ¿Cómo sabía Eliseo? A través del Espíritu Santo, el cual le daba a él. Y raramente las personas tienen esta habilidad o este don de saber el futuro. A esto se le llaman profetas. Amén. El don de profecía de nuestro tiempo casi no predice el futuro. Casi siempre darle los trapos al sol a la gente, ¿verdad? Adivinar lo pasado, pero no el futuro. Pero mire en esto de nuestro tiempo o del tiempo de Eliseo. Dice, Segunda Reyes capítulo 6, versículo 8 al 12. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y les dijo: no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Aquí debe haber algún soplón, algún espía, algún soplón tiene que haber. Y uno de los siervos respondió: no, señor rey, señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta.
Mire qué don. Pero Jesús no era que tenía un don de profecía. Jesús es Dios. Él conoce todo, aún las intenciones de nuestro corazón y aún nuestros pensamientos. Jesús tiene un discernimiento que supera el de los profetas. Él es el revelador, a quien a través de Él Dios trajo este mensaje tan lindo al mundo. Él es el Verbo encarnado y Él mismo es Dios. También, como cuarto paso, Natanael no solamente se quedó ahí, no solamente oyó, no solamente preguntó, no solamente vino a la iglesia, sino que él creyó y confesó delante del Señor. Yo no sé en cuál paso usted está. Si usted ha oído el mensaje ya, si usted ha preguntado acerca del mensaje, ha estudiado la palabra, si usted incluso ha venido a la iglesia, amén, y ha visto aquí algunas cosas maravillosas del Señor, ha oído cosas maravillosas del Señor, ha oído testimonios de lo que Dios ha hecho en muchas personas, pero le falta creer y confesar, le falta lo más importante, y es creer y confesar al Señor, creer en su corazón y confesarlo como su Señor. Natanael creyó. ¿Qué más podía hacer? La palabra de Jesús lo llevó a creer de inmediato, y es que el que tiene un encuentro verdadero con el Señor, ¿qué más podemos hacer más que creer en Él? La divinidad del Señor Jesucristo se puso en acción, y Natanael no tuvo más que rendirse ante la voz del Dios Todopoderoso. Estaba frente a Él hablándole, y eso quebrantó su corazón, y él creyó en el Señor Jesús. No creyó por algún tipo de milagro hecho frente a él. No hubo milagros ahí, más que el gran milagro de la conversión. Y tampoco creyó por el testimonio de otro en sí. Natanael creyó porque fue sensible a la voz de Dios y la oyó. Creyó en su corazón porque se dio cuenta que solo en Jesús tenemos palabras de vida eterna. Pero a la misma vez confesó. Eso se le llama una confesión de fe. Y es que una confesión de fe siempre vendrá después de que la persona cree. Cuando nosotros creemos es que confesamos, hacemos una confesión de fe. Nadie, hermanos, puede llamarse cristiano si antes no ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. No podría alguien llamarse cristiano o seguidor de Jesús si no cree en Jesús. De manera que Natanael creyó con todo su corazón y confesó con admiración, asombro y obediencia al Señor Jesús. Y mire que dio una de las declaraciones más reveladoras de la Biblia. ¿Quién le había enseñado a Natanael? Nadie. Fue el Espíritu Santo que llenó su vida. Al creer, el Espíritu Santo llenó su vida para que palabras reveladoras salieran de su boca y confesaran al Señor. ¿De qué manera lo confesó? Dice así: respondiendo Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recuerde que a Jesús nadie lo conocía con estos títulos, iba comenzando su ministerio, y Natanael fue uno de los primeros hombres. Más tarde Pedro, por revelación, le diría: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estas palabras de Natanael, tres atributos le dio al Señor: Rabí, el de Hijo de Dios, y tú eres el Rey de Israel. Esa conversión de Natanael lo llevó a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Rey de Israel, que Jesús es el Maestro de maestros. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, hermanos, debemos de confesar, debemos de declarar la soberanía de Dios en nuestra vida. O sea, cuando aceptamos a Jesús, no solamente debemos de decirle: acepto a Jesús como mi Salvador personal, sino que también como mi Señor y Dios. Él tiene que ser no solo nuestro Salvador,
Él tiene que ser nuestro Señor, nuestro Maestro, pero sobre todo nuestro Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, es que guardamos sus mandamientos, dice Juan capítulo 14, versículo 15. Nosotros fuimos sorprendidos por esa, tal vez, especialmente yo, por esa declaración de Natanael. ¿Cómo se lo reveló Dios? Tú eres maestro, tú eres el Hijo de Dios, pero tú también eres el Rey de Israel. Ahora me sorprendo por la confesión o las palabras que Dios le da a Natanael. Pero miremos primero las palabras de Natanael, o sea, la confesión de Natanael. Y Natanael es como un vocero de fe a nosotros en este día. De hecho, él actuó como un verdadero israelita, como el Señor le dijo. Y él puede ser un paradigma de nosotros, los seguidores del Señor, los que creemos en Jesús. Un poco antes, Andrés identificó a Jesús como el Mesías en el versículo 41. Ahora Natanael identifica a Jesús con 3 títulos diferentes: Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. El primer título es honorable, Rabí, un maestro. Pero en realidad es que habían muchos maestros, muchos rabinos en aquel entonces. La segunda es Hijo de Dios. Y aunque es un título bonito también, muchos de nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Pero la tercera, el decir que es Rey de Israel, no cualquiera iba a ser el Rey de Israel, porque llamarlo Rey de Israel es llamarlo, sin estar en el trono, es llamarlo el Mesías que Jesús había enviado, el ungido de Dios. Los títulos son bonitos, pero Él debe ser el Rey de nuestra vida, hermanos, aleluya. Natanael quizás no entiende mucho lo que está diciendo, y parece que no, pero Dios lo usa para proclamar una verdad grande, más de lo que él puede entender. Ese tercero de los títulos, Rey de Israel, ese es un título mesiánico, y como el Hijo de Dios contiene una verdadera palabra de revelación, Natanael, porque lo veía como Dios mismo. Ahora, cuando Jesús entra a Jerusalén, más tarde montado en aquel burrito, será aclamado como rey. Pero Él les mostrará que su reino no es de este mundo, es diferente a lo que ellos esperan. Su reino no es de la tierra, su reino es diferente. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Para siempre, no solamente el Rey de Israel, sino que el Rey de todo el mundo. Y por último, me sorprende la bendición que recibió Natanael. El Señor lo alienta y el Señor lo bendice. Y es que el que viene al Señor, Él no le echa fuera, señores. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si usted viene como el hijo pródigo al Señor, Él lo estará esperando con los brazos abiertos y con dones y bendiciones y con toda clase de atención para su vida, como lo hizo el papá del hijo pródigo. La verdadera conversión hacia el Señor, hacia una nueva vida, hacia los caminos del Señor, no es en vano. Yo se le aseguro que eso es lo mejor que le puede pasar a usted y a mí en nuestra vida. Hay recompensa delante del Señor y no se hará esperar. Desde que uno viene al Señor y se entrega en los brazos del Señor, uno experimenta el cambio interno que hay en uno. Usted puede experimentar diferentes formas. Quizá usted, después de que recibió al Señor y salió para su casa, se sentía hasta con menos peso. Como que, ¿verdad? No tenía peso en usted, como que estaba delgadito, como que había rebajado 50 libras, como que andaba en el aire. Y eso es porque sus pecados
habían sido quitados. Amén. Esa carga que traíamos encima había sido quitada, lo dejamos a los pies del Señor y Él los limpió. Pero nosotros sentíamos como que físicamente se nos habían ido. Esa fue una experiencia que yo sentí. No sé qué otra experiencia usted sintió, pero se sintió más contento, quizá más alegre que antes. Algunos comenzaron a ver las cosas de una manera diferente, ya no como la veían antes. Amén. Comenzaban a ver las cosas, a apreciar las cosas maravillosas que Dios les había dado o nos había dado y nos sigue dando. Ahora, yo le aseguro que si usted cree y confiesa al Señor, usted recibirá un cambio en su vida, y lo predico con toda seguridad. Nosotros lo hemos experimentado y algo diferente surgirá en nuestra vida. La bendición de Dios llegará en el mismo momento para hacer un cambio interno en nosotros. Jesús es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Y lo digo con tanta seguridad porque nosotros lo hemos vivido. Y si no, yo le digo, si usted no cree, yo le digo como Felipe a Natanael: venga y experimente usted, hombre. Y entonces se dará cuenta de lo que Jesús hace en el corazón de un ser humano. Natanael tuvo una de las palabras más esperanzadoras de todas las palabras, y dado por el mismo Señor directamente. Mire el versículo 51. Jesús le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y también desde el 50 y 51 le dice: cosas mayores que estas vas a ver, Felipe. Si ahorita estás experimentando ese gozo, esta bendición, a través de la vida cristiana experimentarás grandes bendiciones del cielo. Podrás ver cosas mayores de la que estás sintiendo. Y eso es realidad. Cada vez que uno pasa 1 año, 2 años, pasa tiempo siguiendo al Señor de cerca, cosas nuevas suceden en nuestra vida. Y uno puede ver experiencias diferentes, bendiciones diferentes. Uno puede experimentar la gracia de Dios derramada sobre la vida de uno y de su familia. No hemos visto nada todavía. Es como que le dijera el Señor. La mayoría de los estudiosos creen que esto significa lo siguiente. Algunos toman este texto para decir que nosotros vamos a hacer milagros más grandes que el Señor en este tiempo, y que los milagros que vamos a hacer, algunos hasta dicen, son más grandes que los que el Señor hacía. Pero nadie ha probado resucitar, ir al cementerio y resucitar a un cuerpo con 4 días de muerto que ya esté podrido, ¿verdad? Lo dicen así para despertar la fe en la gente que van a recibir cosas que no están en la Biblia. Pero en realidad cosas mayores que el Señor nadie ha hecho ni hará. Amén. Son milagros poderosos. Lo que el Señor le estaba diciendo aquí era que desde ese momento Él iba a comenzar a ver milagros sobrenaturales en el ministerio de Jesús. Cosas más grandes vas a ver de aquí en adelante. Y era realidad, porque en el capítulo 2 comienza, hermano, a ver los milagros que el Señor iba a hacer. Nomás recién convertido comenzó a ver grandes cosas. El capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y Natanael, se ha de haber quedado boquiabierto cuando vio que era agua lo que se le había echado a aquellos jarrones, y que se convirtió en un vino excelente por la palabra del Señor. También, hermanos, comenzó a ver muchas señales de Jesús. Cosas más mayores comenzó a ver. O sea que la gloria de Dios comenzó a revelarse en su vida y lo fue ayudando a creer y a creer y a creer. Allí en el capítulo 2 de Juan, que es el versículo que sigue al 1 que leímos en Juan, si usted lee el capítulo 2 y versículo 10, se dará cuenta de lo que dice después del milagro de
las bodas de Caná de Galilea. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Estos principios de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creían más en él. O sea, su fe se agigantaba. Tú tienes fe ahora, ven al Señor, recíbelo con el Señor como su Salvador personal y como tu Señor, y vas a ver que vas a experimentar algo diferente en tu vida. Pero ese es un principio. Cosas mejores vas a ver al caminar con Jesús en tu vida cristiana. Aleluya, bendiciones mayores vendrán sobre tu vida. Cada fe, o la fe de cada uno que venimos al Señor, se ha ido desarrollando cuando Jesús va revelando más señales, más bendiciones a nuestro ministerio, a nuestra vida. Ahora, en la cruz del Calvario, allá, y con su resurrección y la ascensión de Jesús, fue lo mayor que pudo ver Natanael. Fue lo mayor, que Jesús muriera en la cruz del Calvario, pero que también fuera enterrado, pero que también resucitara. Eso fue lo más grande que pudo ver Natanael. Porque lo más seguro es que lo vio a Jesús después de la resurrección. Si él era el Bartolomé mencionado en los apóstoles, en los 12 apóstoles, con excepción de Judas, él tuvo que haber estado ahí cuando Jesús se le aparece, aleluya, una de esas veces, cuando estaban las puertas cerradas, y va y se le aparece. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que leamos el texto al final del libro de Juan, y es el capítulo 21:2. Sí. Capítulo 21:2. Dice, desde el 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, Natanael lo vio resucitado, hermano. Y ese milagro de ver a Jesús resucitado ha de haber fortalecido más la fe de Natanael, de tal forma que se convirtió en un gran siervo del Señor, que entregó su vida sirviendo al Señor. Recibe a Jesús y verás cómo el Señor irá haciendo cosas mayores en tu vida, bendiciones diferentes en tu vida. Y cuando vengas a acordar, quizás tú puedas convertirte en un siervo del Señor, una sierva del Señor, en un predicador de su palabra, en un ministro del Señor, en un evangelista, en un pastor, qué sé yo. Dios irá haciendo en tu vida algo maravilloso. Termino con las palabras del versículo 51 del capítulo 1. De cierto, eso quiere decir amén, amén. Así será, de cierto, de cierto. O se puede traducir en verdad o en verdad, será o será. Esto es verdadero. Lo repitió 2 veces. Y en este evangelio encontramos muchas veces que el Señor dice de cierto, debes de estar seguro. Y estas palabras tienen una intención de enfatizar que Jesús es veraz, que la palabra del Señor se cumple, que lo que Él dice es verdad. Amén. De cierto, que Jesús siempre habla con la verdad, porque Él mismo es la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la palabra de Dios. Se llama Jesús de Nazaret. Y el Señor le dice: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es aquella escalera de Jacob que Jacob había visto, donde los ángeles, aquella escalera que llegaba desde el cielo, desde la tierra hasta el cielo, y que los ángeles subían
y que los ángeles bajaban, que los ángeles subían. Verás como los ángeles de Dios descienden sobre el Hijo del Hombre y suben. Verás los cielos abiertos. Esto va a permitir que la revelación de Dios, que la palabra de Dios fluya sobre nuestro Señor Jesucristo y así llene toda la tierra. Y después esta palabra linda viene a nosotros de tal forma que sigue experimentando cambios al igual que ayer. Cuando escuchamos este mensaje es como que Dios mismo nos estuviera hablando, porque es la palabra de Dios. Amigo, amiga, usted que me está escuchando a través de los medios, los que están presentes aquí, yo sé que usted ha oído y ese es un primer paso importante. Quiera fe en su corazón y que usted pueda no solamente preguntar, si tiene preguntas, hágalas. Dios no se enoja porque usted pregunte. Preguntar es estar interesado. Venga a disfrutar del Señor. Venga a tener un encuentro con Jesús. Y cuando venga a tener un encuentro con Jesús, debe creer totalmente en Él y confesar al Señor como su Señor y Salvador. Entonces usted experimentará un cambio en su vida, porque Jesús es veraz, Él es cierto, Él es verdadero. Es el único que puede transformar nuestro interior. Yo le invito a estar de pie los que están aquí. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesús, no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, no ha creído en Él públicamente, usted es bienaventurado porque ha oído la palabra. Amén. Pero será más bienaventurado si usted recibe al Señor, confiesa al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Salvador y Señor. Salga de su banca y venga hacia aquí al frente. Nosotros vamos a unirnos a usted para bendecirlo, para orar por usted. Y de esa manera, aleluya, usted puede experimentar lo que yo le he estado hablando. Experiméntelo por su cuenta. Yo siempre he dicho, venga, confiese a Jesús. Si Él le falla en los siguientes días, si Él le falla, si no hace nada en su vida, entonces lo deja después. Pero experiméntelo y verdad que ese encuentro con Jesús causará un cambio interior en su vida. Algo diferente sucederá, porque sus amarguras, porque sus dificultades, sus deseos de venganza, porque sus pecados los dejará aquí a los pies del Señor, y Él hará una mujer, un hombre nuevo cuando nos rendimos a Él. ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? El altar está abierto. Salga de su banca y reciba al Señor como su Salvador. Acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un mensaje para usted, amigo, que escucha la palabra del Señor.